Muy buenas a todos. Qué bueno es el Señor que nos permite adorarle y nos permite, por su gracia, decirle cosas que Él ya sabe, pero que le gusta oírlas de nuestros labios y de nuestros corazones. Así que, agradecidos a su palabra también, que la podemos abrir y meditar y estudiar, sobre todo porque estamos en educación cristiana y vamos a seguir estudiando el libro de Zacarías. Y lo bueno, ya hemos hecho la primera parte del libro, que eran las 8 visiones que tuvo Zacarías, visiones nocturnas, pero visiones donde él estaba consciente de lo que estaba pasando y veía, no un sueño que luego se despertaba, sino que vio cómo Dios estaba animando por medio de las visiones a edificar el templo, porque ese es el tema realmente del libro, es cómo Dios está utilizando otra vez toda la historia para que la presencia de Dios siga delante de su pueblo y con su pueblo, ¿no? Y el templo es donde Él había prometido su presencia, así que pues vamos a edificar el templo, dejaos de dormilar, como diría también el profeta Ageo que hemos estudiado, dejad vuestras cosas y vamos a edificar el templo. Así que Zacarías ya pasado eso, y de repente en el capítulo 7 que ya habéis visto, y el 8, que es en el que vamos a estar, 8, 1 al 17, el capítulo 7 y 8 de Zacarías va a tratar el tema de que los de Betel se acercan a preguntar sobre el tema del ayuno. Bueno, vamos a seguir haciéndolo, este ayuno, y es lo que habéis visto, la primera respuesta, vamos a decir, de Dios. Hay una segunda respuesta que habéis visto el último domingo, y ahora vamos a ver la tercera respuesta de Dios, y todavía quedará una cuarta respuesta al final del capítulo 8. ¿Vale? Es interesante que arranquemos de esa visión. Los que vienen son de Betel, y Betel significa casa de Dios. ¿Y qué estaban edificando? La casa de Dios. ¿Vale? Jacob vio en Betel cómo era el lugar y puerta del cielo, y por eso lo llamó así. Un lugar muy idólatra. Betel fue terriblemente un lugar de mal culto y de gran idolatría, donde incluso habían puesto allí un ídolo en Betel. Es lo que suele suceder, las cosas que en un principio empiezan como algo bueno, religiosamente, acaban muy mal. Y estos hombres pues le van a preguntar sobre el ayuno, y Dios les va a contestar. La primera respuesta, no sé cómo lo visteis, pero bueno, la primera respuesta, la repasamos rápido, es: ¿para qué ayunáis? ¿Cuál es vuestro motivo? Por eso les dice, en su respuesta a Dios, ¿estáis ayunando para vosotros? ¿O habéis estado ayunando para vosotros? Y les recuerda en esa misma respuesta cómo el pueblo había sido hablado por los profetas pasadamente también, y que la respuesta es la misma. Dios tiene una sola palabra. Muchas veces vamos a Dios diciéndole: Señor, ¿y qué piensas si hago esto? Pero ya sé la respuesta. Pero preguntamos, o vamos al pastor, o vamos al anciano, y claro, cogemos al anciano que más nos conviene para la respuesta muchas veces. No cogemos al duro, cogemos al que creo que me va a decir lo que yo quiero oír. Y vamos al hermano que me va a bailar la jota si quiero una respuesta, y si quiero otra, a otro. Pero Dios tiene solo una respuesta. Por eso les dice: ¿qué ayuno estáis haciendo? Dice: para vosotros mismos estáis haciéndolo. Como a vuestros padres os digo, así a vosotros os voy a decir. Esa era la primera respuesta. Y me imagino que iríais a Isaías 58, a Jeremías 14, donde les explica que el ayuno es asqueroso si no está hecho de corazón.
si tú tratas mal a tu hermano, si tú eres injusto, mentiroso, no buscas la paz, falso juramento, Dios aborrece tal ayuno, porque solamente es exterior. Es lo que les quiere hacer recapacitar. En la segunda respuesta que visteis el pasado, les explica directamente eso, ¿no? Oír la ley. ¿Qué dice la ley sobre este tema? Y en la que nos toca a nosotros, vamos a ver cómo Dios les va a mostrar la restauración que quiere hacerles. Porque me estáis preguntando por algo que vosotros habéis organizado, es algo que Dios no había pedido, ¿eh? ¿Vale? Ellos voluntariamente lo hicieron. Y la respuesta es, sigue siendo la misma que antes. Sigue siendo que busquéis de corazón, que lo hagáis de corazón. Y aquí, en la tercera respuesta, cuando vuelve a venir palabra de Dios a Zacarías para el pueblo, la respuesta es, Dios va a restauraros. La restauración de Dios. En que todo esté hecho de una manera, sea cual sea lo que vayáis a hacer, que sea de una manera que veáis Dios y la mano de Dios obrando. Dice así, vino a mí palabra, Zacarías capítulo 8, versículo 1, vino a mí palabra de Jehová de los ejércitos diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé. Así dice Jehová, yo he restaurado a Sión y moraré en medio de Jerusalén, y Jerusalén será llamada ciudad de verdad, y el monte de Jehová de los ejércitos, monte de santidad. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, aún han de morar ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén, cada cual con bordón, con bastón, eso es un bordón, en su mano, por la multitud de los días, por la edad que tendrán. Y las calles de la ciudad estarán llenas de muchachos y de muchachas que jugarán en ellas. Así dice Jehová de los ejércitos, si esto os parece maravilloso a los ojos del remanente de este pueblo en aquellos días, ¿también será maravilloso delante de mis ojos? Dice Jehová de los ejércitos. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí yo salvo a mi pueblo de la tierra del oriente y de la tierra de donde se pone el sol, y los traeré y habitarán en medio de Jerusalén, y serán por pueblo, y yo seré a ellos por Dios, en verdad y en justicia. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, esfuércese vuestras manos, los que oís en estos días estas palabras de la boca de los profetas, desde el día que se echó el cimiento en la casa de Jehová de los ejércitos para edificar el templo. Porque antes de estos días no ha habido paga de hombre, ni paga de bestia, ni hubo paz para el que salía, ni para el que entraba, a causa del enemigo. Y yo dejé a todos los hombres, cada cual contra su compañero. Mas ahora no lo haré con el remanente de este pueblo como en aquellos días pasados, dice Jehová de los ejércitos, porque habrá simiente de paz y la vida hará su fruto y dará su producto la tierra y los cielos darán su rocío y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, oh casa de Judá, y casa de Israel, así os salvaré y seréis bendición. No temáis, mas esfuércense vuestras manos. Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal, cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, y no me arrepentí, así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Estas son las cosas que habéis de hacer. Hablad verdad, cada cual con su prójimo. Juzgad según la verdad. Y lo conducente a la paz en vuestras puertas. Y ninguno de vosotros piense mal en su corazón contra su prójimo, ni améis el juramento falso. Porque todas estas cosas son cosas que aborrezco, dice Jehová. Que el Señor bendiga su palabra.
Amén. Una lectura larga, espero que la he intentado entonar para que podáis comprender no solamente la lectura, sino ya un poco lo que vamos a ir diciendo, ¿vale? Así que hemos dicho que en esta tercer mensaje o respuesta de Dios, pues son 4 mensajes en estos 2 capítulos, en este tercer mensaje tenemos que Dios quiere manifestarles que Él va a bendecir y a restaurar a Judá. Así que estamos hablando de la restauración, ¿vale? En el principio era, el ayuno es vuestro. ¿Qué me preguntáis? Si eso es vuestro, es lo que vosotros habéis hecho. En el segundo mensaje hemos dicho que el ayuno no fue lo que produjo la disciplina. Si estuvisteis atentos al estudio o a la lectura del párrafo anterior, en el capítulo 7, el Señor les está enseñando que esto es vuestro y que el castigo con el que Dios castigó al pueblo no fue por cómo ayunaron o si no ayunaron, ¿no? Que es lo que les está preguntando, ¿seguimos o no seguimos ayunando? No, el castigo fue porque ellos no obedecieron a la palabra de Dios. No obedecieron a los profetas. Y como hemos dicho, todas las cosas que ya os he comentado. Y por ese motivo, termina así el capítulo 7, convertisteis en desierto la tierra deseable. No vino el castigo por si hicisteis o no hicisteis ayuno. El castigo fue por la desobediencia. Por eso habéis llegado a estar cautivos. Ahora el Señor les va a contestar, les va a dar otro mensaje, y en este mensaje les habla de que Dios cela a Dios, al pueblo de Israel. Dios tiene celos por ellos y tiene ira por ellos. Y uno dice, uy, ¿eso qué significa? Que Dios tiene ira y con gran ira os he celado. Que el amor que Dios tiene para con nosotros es de tal magnitud que también el castigo que produce o que da Dios por la desobediencia tiene la misma magnitud de grandeza. Siempre pensamos, Dios es amor, y es verdad, pero nos olvidamos de que Dios es justo y que Dios es un Dios de ira. Y que si es verdad que a caer en las manos amorosas y bajo la sombra del Omnipotente es maravilloso, también dice el autor a los Hebreos que caer en las manos del Dios vivo es terrible. Y queremos de Dios todo lo bueno, pero no queremos obedecerle y no queremos aceptar luego las consecuencias de nuestro pecado. Y el mal existe en el mundo porque Dios lo ha creado. ¡Qué vergüenza! Y ahora nos pasa estas cosas porque Dios no tiene que ser tan bueno como dice. Y nos escudamos siempre en el otro, y en este caso en Dios, que es terrible, para echar la culpa de lo que nos pasa y no miramos lo que hemos hecho. Hermanos, hermanas, cuando Dios está diciéndoles a ellos esto, está poniendo la base. Dios ama, cela, es un esposo que desea toda la atención. Porque el hombre celoso es aquel que sospecha que no toda la atención ha sido hecha hacia él. Por eso los celos. Desea que todo sea hacia él. Y Dios es uno que desea que todo lo que somos, todo lo que pensamos, todo lo que hacemos, vaya dirigido a darle la gloria de vida a su nombre. Y Él nos da una tierra deseable. ¿Y el pueblo de Israel en qué la convirtió? En desierto. Uno de los motivos por los que Dios les dio 70 años en el exilio fue porque hubo 70 años que no dejaron descansar la tierra.
Ellos tenían cada cierto tiempo que dejar la tierra. En mi tierra se dice barbecho. Aquí no sé cómo se dice. Era arreglar una tierra, pero no sembras en esa tierra. En Castilla se hace mucho, ¿verdad, Dionisio? Entonces coges la otra tierra, la siembras. Entonces el trigo en este lado y allí está esperando. Y uno dice, pues podrías tener el doble, pero el campesino que es listo sabe que no. Que si yo cojo aquella tierra y la siembro también, la llego a gastar, no se oxigena, no se coge de nutrientes necesarios para que dé buen producto. Y el primer año no hay problema, el segundo no hay problema. Y vas viendo cómo va bajando la producción y cómo va bajando la calidad del trigo. Por la ambición de todo, vamos a sembrarlo todo. Y Dios, que es listo, les dijo, hacerlo así y un año dejarla tranquila. Que ya me encargaré yo de que el sexto año haya comida para el año de reposo, ¿no? Y el año de barbecho, que es la palabra que se usa para dejar descansar la tierra. Ellos no, ellos la produjeron y la convirtieron en una tierra que tenía que dar miel y leche, que es una forma poética de decir que te tenía que dar de comer suficientemente, hasta pasar hambre. Y vemos a Kelión y Malón con su padre Abimelech tener que irse de su tierra de Belén, que es casa de pan, significa irse porque no había comida para todos, porque no había comida. Por vuestro egoísmo, por vuestra avaricia, por vuestra desobediencia, por vuestra realmente, hermanos, desconfianza de que Dios se va a encargar de alimentarme durante un año entero. Como los que salían a por el maná y cogían el doble. Y se les estropeaba. Y otros que decían, mañana salgo, ¿para qué voy a...? Y cuando salían tarde, por no haberse levantado, pues al que no madruga Dios no le ayuda. Y no encontraba nada de maná. Porque el maná desaparecía. Y aquí tenemos a Dios diciendo, confiad en mí, yo os amo, yo os celo. Y si habéis sido castigados y ahora habéis venido un pequeño remanente, todavía no habían vuelto todos. Si ahora habéis vuelto algunos y algunos siguen bajo mi ira, porque ya estaba apartando Dios la ira en cuanto al castigo, es porque yo tengo gran ira, porque no aguanto que se menosprecie la palabra. Porque yo, como le dijo Samuel a el rey Saúl, Dios quiere obediencia, no quiere sacrificios. Porque Dios lo que se complace es que se obedezca su palabra. Esto es, y si no la obedeces, lo único que te queda es ira. Y Saúl perdió el reino. Siguió siendo reino, Siguió siendo rey por muchos años, Todavía. Pero ya no era suyo. Porque el reino nunca fue suyo. ¿De quién era el reino? De Dios. Y el trono donde se sentaba era de Dios. Y cuando David subió al trono de Dios. Y dice, la palabra dice en Crónicas, que cuando Salomón subió y se sentó sobre el trono de su padre David, no dice eso, sobre el trono de Jehová. Así, dice Jehová, yo he restaurado a Sión. Dios es el que ha restaurado a Sión. Yo moraré en medio de Jerusalén. Tú me preguntas si tienes que ayunar o no ayunar. Un ayuno que yo no te he demandado. Dios no ha demandado el ayuno. Dios ha puesto leyes para el ayuno. Dios ha dicho que el hombre puede ayunar. La evidencia es que tenemos podríamos hacer una lista de personas que han ayunado. Creo que hice aquí una pequeña rápida. Cristo mismo ayunó, Marcos y Mateo 4, ¿no? Los cristianos ayunaban allí en Hechos 13. Pedro ayunó, Nehemías ayunó cuando se enteró de la tragedia que pasaba. Esther ayunó. Es decir, eran hombres de ayuno, con un propósito.
Pero Dios no ha dicho mandamiento de la ley de Dios. El primero, el 11 es, y ayunarás durante 40 días, un mes, ¿no? Esto no lo dice. Cuando le preguntaron, oye, los discípulos de Juan ayunan y los tuyos no. Bueno, ya ayunarán. Fíjate, no les dijo, sí, tendrán que ayunar. No, ya ayunarán cuando se vean en las dificultades que se van a ver. Cuando tengan que orar y pedir, y clamar y huir, y ver cómo les van matando uno a uno. Ya ayunarán. Ya tendrán que dejar tiempo para solo dedicarse a buscar mi rostro. Las religiones piden ayuno obligado. Dios jamás obligó un ayuno. Jamás. Pero ahí tenemos el Islam. Un mes de ayuno, un ayuno muy raro, porque ese ayuno lo hago yo, que soy panadero. Yo por el día duermo y por la noche vivo. Muy fácil eso. Cuando se pone el sol me pongo hasta las botas que dicen algunos, hasta arriba y ya está. Me imagino que habrá más de un musulmán que lo hace de corazón y con otro ambiente, ¿no? O el ayuno católico, 40 días sin comer carne. Y como eso ya era muy duro, ¿sabéis lo que pasa? Bueno, vale, el viernes. Los viernes de Cuaresma hay que ayunar. Pero no de todo, solo de carne. Te puedes poner, si eres rico, puedes comer todos los langostinos que quieras. Y luego ya como la gente ni guardaba eso, dice, hombre, por favor, el Viernes Santo hacemos caso. Y yo siempre pensé, fíjate, el Señor rompió ese ayuno porque comió cordero en la última cena. Eso es vuestro. Yo soy el que te restauro. Tú intentas acercarte a mí por medio de ritos que pueden ser bueno o malo, no estamos hablando que sea malo, sino que lo que tú haces no vale ni para que yo te bendiga especialmente, ni para que yo te castigue, porque les ha dicho que no les castigo por en el segundo mensaje, no, digo, yo no te castigué por haber ayunado bien o mal, ¿no? Sino porque no guardaste mi palabra, no te comportaste con tu prójimo como debías de haberlo hecho, no guardaste la tierra. Yo soy, ahora dice, yo soy el que te tiene gran amor, de tal manera que yo soy el que te restauro. Y el que moro o moraré en medio de ti. Yo he restaurado a Sion. Esto es fe. ¿Había restaurado a Sion? Pues todavía no se veía muy claro eso. Pero él les dice que él ha traído a los cautivos a Sion. Que él va a morar en Sion. Ellos no lo ven todavía. Que esta ciudad va a ser llamada ciudad de verdad y de santidad este monte. Y el Señor les dice, van a haber aquí personas que se van a hacer ancianas. Va a haber personas aquí que van a tener hijos y sus hijos y los hijos de los hijos van a jugar en las plazas. Y pensemos lo que estamos, en qué Jerusalén, porque no estamos en una Jerusalén edificada, preciosa, maravillosa. Estamos en una ciudad destruida, con algunas casas de los ricos que se habían ya construido, la mayoría de las casas todas derrumbadas, el muro destruido, un templo que se medio estaba haciendo, que daba pena verlo porque no era el templo de Salomón. Y tú, Señor, dices que vas a bendecirnos, porque es el tema de este mensaje. Yo os voy a bendecir. Sí, os voy a bendecir. Ya lo he hecho. ¿Por qué? Porque ya os he restaurado. Cuando Ciro hizo aquel edicto, no venía de la mano de Ciro el Grande.
Aquel edicto venía del mismo cielo, aunque Ciro no era consciente. Dios era el que traía a su pueblo a su tierra. Y aunque ellos no lo veían todavía claramente, Dios les dice, yo os voy a bendecir. De tal manera que aquí va a haber personas mayores andando por la calle. Estas que veis con todas las piedras que casi no se podía pasar. Dice que Nehemías, cuando iba a llegar Nehemías, después Nehemías tuvo que bajarse del caballo en el que iba montado y tuvo que ir andando de la cantidad de escombros y de piedras que había en el muro, que no podía pasar para ver cómo arreglar aquel muro. Todo lo que había destruido el ejército de Nabucodonosor, allí estaba, y Dios les está diciendo, yo os bendeciré. De tal manera que voy a habitar aquí. Claro, ellos estaban viendo un templo que se estaba haciendo donde era la casa de Dios y una ciudad que había sido expulsada de allí por ser contrarios a la verdad. Las calles llenas de muchachos. ¿Y esto os parece maravilloso? Claro, imaginaos. Ellos venían, la mayoría, con nombres paganos, con nombres que venían de Babilonia. Y diciendo, y vas a bendecirnos. Esto es una maravilla. Y no tiene nada que ver con que nosotros ayunemos o no, o hagamos esto o hagamos lo otro. Tú has dicho que lo vas a hacer. Esto es la fe, esto es la gracia de Dios. Dios no nos ha salvado porque nosotros hayamos hecho algo bueno. Cristo no vino a este mundo porque nos merecíamos que Cristo viniera a este mundo a morir por nuestros pecados. Cristo vino a este mundo porque deseaba tener comunión con nosotros, porque de su voluntad Él quiso provocar una salida a nuestro pecado, porque Él quiso una solución para el perdón de nuestras maldades, y era la cruz. Y Dios los trae de nuevo a Israel, a Judá, a Jerusalén, a unos poquitos, como vamos a decir, como prueba o muestra de que va a terminar el trabajo con ellos. Y se lo dice, aquí vais a volver. ¿Por qué? Porque ya lo había dicho por el profeta Ageo. Zacarías está hablando entre los dos sermones de Ageo. Ageo os ha dicho que Dios va a andar aquí, que la gloria de Dios va a estar aquí, que la gloria de Dios va a entrar en este templo. Y Cristo tenía que venir, y Dios tenía que restaurar todas las cosas para terminar su proyecto parcialmente, como con nosotros se ha marchado, y todavía estamos en un momento en el que no vemos las cosas. Ellos tenían que tener fe en lo que les estaba diciendo el profeta. No caer en el mismo pecado que cayeron sus padres. Porque la ira de Dios no se revela por lo que tú haces, sino tu actitud ante lo que Dios te propone, lo que Dios te está ofreciendo. ¿Crees o no crees a Dios? No en Dios. Tú crees lo que Dios te está diciendo. Y nosotros tenemos la misma situación ahora. Creemos lo que Dios ha dicho. Yo no veo la sociedad cada vez peor. Veo las iglesias que cada vez dan más miedo. Hermanos, hermanas. Cada vez se hace más claro cuando le dijo a Pedro, tú sígueme. ¿Qué te importa lo que vaya a hacer Juan? ¿Os acordáis cuando Juan le seguía? Y tú déjate de este. Tú preocúpate. Son muchos los que se salvan. Tú ocúpate. Estamos en tiempos de estos. De animar a que entren a los demás, pero de preocuparnos nosotros, de agarrarnos. Ahora no tenemos el cielo aquí. Yo no tengo el cielo. Yo no puedo ver como lo vio Pedro allí en el monte, o Juan, en la isla de Patmos y en el monte. O cuando vieron a Jesús y al verle, me imagino, vieron el cielo. Yo no lo puedo hacer con mis ojos, pero Dios me ha dado su espíritu, que dice Efesios es
vamos a decir, la señal, las arras, dice realmente la rabón, la prueba de que yo ya tengo una propiedad adquirida. Eso dice Efesios. De que Él lo que ha dicho lo va a cumplir seguro. ¿Y por qué lo sé? Porque me ha dado de su espíritu. Ha dejado su espíritu en este mundo. He aquí, yo salvo a mi pueblo. Él lo trajo del oriente y del occidente, de donde se pone el sol. Él los trajo. Todavía no lo habían visto porque las profecías en el Antiguo Testamento, y Zacarías concretamente, y esta concretamente, no está hablando de que ya todo había pasado. Iba a pasar. Parte se estaba cumpliendo, ya había un remanente. Parte se iba a cumplir en el siglo I. Iba a haber un Salvador allí. Iba a haber un pueblo asentado con una ciudad organizada. Y parte se va a cumplir en la eternidad, en el tiempo futuro, en los postreros tiempos. Aunque estábamos en los postreros tiempos, en el final de los postreros tiempos. Donde no solamente el pueblo judío, sino todo Israel. Yo no conozco las demás tribus. Algunos escritores en el siglo pasado decían las tribus perdidas, porque solo aparece que Judá es la única tribu que se sabe dónde está. Pero Dios conoce dónde están los suyos. Y Dios conoce a todas sus tribus. Y de tal manera que en Apocalipsis puede decir que un día se van a convertir de sus tribus. Y que esos van a predicar durante la gran tribulación. Y personas que aún no son de la iglesia ni fueron arrebatadas en el rapto, pero que se han quedado aquí, van a escuchar. ¿Y qué vio Juan? Una multitud de toda nación. Personas que van a escuchar de los judíos la bendición. Y donde eran de maldición, Dios les va a convertir en un pueblo de bendición, de salvación. Y os salvaré, dice, y seréis bendición. Esta es la clave. ¿Cómo yo puedo ser de bendición? Si me dejo salvar por el Señor. ¿Y cómo me puedo dejar? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y serás de bendición a tu casa. Y serás de bendición a tus amigos. Y serás de bendición a este pueblo o a esta ciudad, a tu iglesia. Santidad y verdad. ¿Os dais cuenta que son dos cosas que aparecían en la diadema? En la diadema del sacerdote, el sacerdote llevaba una mitra y una diadema, una lámina de oro que se ponía con azul, en la diadema de oro, y en la grabación ponía santidad a Jehová. Y el monte donde estaba el templo, será llamado monte de santidad. Y en Apocalipsis, si fuéramos a Apocalipsis, cuando aparece Jesús, le llaman el fiel y verdadero. Esta era la palabra que tenía grabada. Fiel y verdadero. Él es el que puede hacer de nosotros un pueblo. Él puede hacer unos adoradores en espíritu y en verdad. ¿Qué es lo que adoramos? Lo hemos leído esta mañana en el Salmo. La hermosura de su santidad. Él quiere hacer un pueblo de adoradores, se lo dijo a la samaritana. Quiere que nosotros seamos adoradores, pero en verdad. Y si somos adoradores, para adorar su santidad. Esto es lo que deseaba hacer con Jerusalén. Jerusalén es un prototipo, una maqueta de lo que él quiere hacer con el mundo entero. Él dejó al pueblo judío como enseñanza para irnos enseñando que él lo que quiere es no solamente un pueblo, mi rebaño,
sino tener un pueblo gentil también salvado, una iglesia. Por eso cuando llegó el tiempo de los gentiles, y estamos en el tiempo de los gentiles, como ya vimos en Zacarías, nosotros estamos incluidos en la bendición. Aunque esta profecía específicamente vaya dirigida a Israel, nosotros podemos sacar enseñanzas. No podemos interpretaciones que sean hacia nosotros, pero sí enseñanzas que nos hablan de que Dios es el que salva siempre, igual que lo hizo con su pueblo, lo ha hecho con nosotros, igual que no depende de lo que yo haga, si yo ayuno o no ayuno, si yo me porto bien o no me porto bien, esto no vale para Dios. Él es el que tiene que ser el que da el primer paso, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Él es el que da el paso. Ahora, necesitamos no cumplir mandamientos, sino tener una actitud. Yo no tengo que obrar, yo tengo que tener una actitud. Una actitud, y se lo va a explicar, se lo ha explicado en el capítulo que hemos visto, juzgar conforme a la verdad, haced misericordia, no oprimáis, no penséis mal. Eso les ha dicho en el capítulo 7. Y ahora en el capítulo 8 les va a decir, pensad hacer el bien. Él les ha pensado, no temáis, versículo 16, hablad, juzgad, pensad bien del otro, hacer conforme a la verdad. Todo conforme a la verdad. Dios es magnífico en santidad. Lo vemos en muchos sitios. La hermosura y la memoria de su santidad, dicen los salmos. ¿Qué es lo que hemos hecho esta mañana? Traer a la memoria lo que Cristo hizo en la cruz. ¿Por qué lo hacemos? ¿Qué pretendemos venir? ¿Contar historietas? ¿Leer su palabra solamente? ¿O adorarle? Adorarle. ¿Y qué es lo que adoramos de él? Su santidad. Porque no hay otro por encima de él. Puede ser su omnipotencia, su omnisciencia, su amor, su fidelidad, lo que queráis, su perdón, su salvación. Todo tiene que ver con su santidad. Todo. Así que la santidad en Zacarías capítulo 14, lo veremos, además me va a tocar a mí, ya me he enterado, lo veremos, que llega a tal punto lo que desea Dios en cuanto a la santidad. Que las cazuelas van a ser hechas del mismo material que los tazones del altar. Eso va a decirlo el capítulo 14, no vamos ahora a mirarlo, para que lo vayáis pensando. ¿No? ¿Qué significa esto? ¿De qué estaban hechas las cazuelas? De bronce. ¿Y de qué estaban hechos los tazas y todo lo del altar? De oro. Y él dice que va a hacer todo lo que está en el templo que habla de la humanidad, porque en el templo hay dos visiones. Hay cosas que nos hablan de nuestro pecado y de la humanidad, todo está hecho en bronce. El altar de bronce, donde se quemaba todo, habla de un lugar identificado con el pecado donde tenemos que quemar todo para podernos acercar a Dios. Y luego había otra parte toda de oro, que habla de la santidad y de la gloria de Dios. Y en el templo, que todo, dice Hebreos, habla de Cristo, están las dos cosas. Y al final, todo será oro. Todo será santo. Y esto nos aplica a nosotros, porque es lo que está diciendo. Esta ciudad será santa. No lo vemos, pero lo será. Cristo ha dicho que yo voy a ser santo, porque en el cielo no puede entrar nada pecaminoso. Pero, hermanos, yo peco. ¿Y cómo voy a entrar en el cielo? ¿Cómo vas a entrar tú en el cielo? Porque llegará el día que Cristo transforme todas las cosas.
en la misma gloria suya, dice el texto del Nuevo Testamento. Y lo que es de bronce, aunque estamos ya en el altar, ya estamos en los utensilios del templo, ¿no? Pero somos bronce todavía. Él lo va a transformar en lo mismo, del mismo material que está hecho el mismo cielo, oro. Y va a transformarnos a la misma imagen de lo que está hecho Él. Y ese cuerpo con la gloria que tiene Él va a ser semejante a lo que va a hacer con nosotros y nos va a poner semejantes a ese cuerpo y nos va a introducir en la gloria. Y en la gloria solo entra oro. Qué gozada es saber que puedo arrepentirme, puedo ir cada día a Él y decirle, Señor, transfórmame. El deseo del corazón del verdadero creyente es no quiero ser igual. Lo hemos cantado muchas veces, hay una canción que dice eso, no quiero ser igual. Quiero que me transformes, Señor. Quiero ir de gloria en gloria. Y un día Él no solamente va a hacer lo interior, sino va a hacer todo lo exterior. Así que esforzaos. Capítulo, versículo 13 dice, no temáis, esfuércese vuestras manos. ¿No lo veis ahora? Esforzaos. ¿A quién os recuerda? No temáis, esforzaos. ¿Esas dos palabras juntas? Josué. Esfuérzate, sé valiente. Que vas a entrar en una tierra a pelear, contra gigantes. No la tenemos la tierra todavía, Señor. Tú dices que es nuestra, pero la misma idea, ¿os dais cuenta? Es fe. Y para eso no se requiere tu obra, solo una actitud de esfuerzo, de creer que Él te salva, que había pensado hacer mal por el pecado, pero que ahora ya no lo va a tratar así, que ahora en Cristo ya no nos va a tratar así Dios. No, en Cristo, el versículo 15 dice así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén, les dice a ellos, y a nosotros también. No temamos, esforcémonos en la gracia. No quiere decir que tú ganas con nada en el cielo, pero si eres un hijo de Él, esfuérzate para dar la visión a este mundo de lo que es de verdad Cristo. Que el buen nombre que ha sido invocado sobre nosotros no sea blasfemado por los de fuera. Dice el apóstol, ¿sabéis por qué? Porque cuando nos comportamos mal y estamos dando tinieblas en vez de luz, la gente dice, menudo cristianismo. Eso es lo que hace Cristo en las vidas. Y Cristo no tiene culpa de que tú seas como eres. El buen nombre que ha sido invocado sobre vosotros es blasfemado por los de fuera, dice el texto. Pero no hemos sido llamados a esto, sino a esforzarnos en la gracia para que los de fuera que digan glorifiquen al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para eso hemos sido llamados. Esforzaos, dice el versículo 13. No temáis. Ya partía la idea desde el versículo 9 cuando decía, se ha dicho Jehová, esforzaos vuestras manos, los que oís en estos días, estas palabras. Ellos tenían que esforzarse en esos días. Y vosotros, hermanos, y yo, tenemos que esforzarnos en estos días, en los de ahora. Último punto, versículo 16 y 17. Está la respuesta a la pregunta si tenemos o no que tenemos que ayunar. La bendición solo os va a venir de parte de Dios. Vuestras cosas que hagáis, si ayunáis o no, eso no va a ser por lo que os voy a bendecir. Os voy a bendecir porque yo soy Dios. Y lo que tenéis que hacer es confiar en lo que os voy a decir.
y les dice esto: hablad verdad. ¿Tú quieres ser bendecido? Habla verdad. Ayuna, bien, pero habla con verdad. Que tu ayuno sea verdadero. Que tenga un propósito genuino en tu corazón. Que no sea algo exterior, como los fariseos, que no se lo lavaban la cara cuando ayunaban. ¿Es lo que decía Jesús? ¿No decía eso Jesús? No se ayunaba, no se lavaban la cara para que viera. ¡Oh, por Dios! Estos están ayunando. ¡Qué espirituales! ¡Qué fieles al Señor! Que no sea esto, hermanos. Que sea porque tengo la necesidad de orar por mi hermana que tiene un problema laboral, familiar, de salud, y voy a dejar de comer porque quiero orar para que Dios me escuche. Y Dios te escucha. Porque no buscas lo tuyo propio, como Timoteo, como Epafrodito. Buscas lo que es de Cristo. Y Cristo mira por la hermana o el hermano y sabe que tú también estás mirando por la hermana o la hermana. Hablad. Juzgad según la verdad. Que cuando hagas las cosas, cuando hagas un juicio de valor, no sea según los ojos, sino según la verdad. ¿Qué es lo que Dios ve? Samuel y David, acordaos, Dios no ve lo que ve el hombre, sino lo que está en el corazón. Busquemos, aprendamos a hacer eso, a no juzgar según las apariencias, sino según la verdad. Ninguno de vosotros piense mal. No pensemos mal. Pensemos bien, pensemos en lo que es verdadero. Amad. ¿Por qué pongo amad? Porque dice améis, no améis. El juramento falso. Amad la verdad. Es decir, ¿queréis la respuesta? Si tenéis que seguir ayunando o no. Vale, hacedlo si lo hacéis así, con la verdad por delante. La verdad por delante. Hablando, verdad, juzgad, pensad, amad. En verdad. Efesios 4:25, Colosenses, ¿os acordáis? Cuando dice que hablemos lo que es verdadero. Filipenses 4:8 dice, juzgad, ¿cómo? ¿Cómo tengo que pensar? En esto pensad. Lo que es verdadero. Filipenses 4:8. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Pero comienza diciendo lo verdadero. Y lo verdadero, si veis en Filipenses 4:8, miradlo en casa, engloba todo lo que va a decir después. Para decir, pensad en lo que es verdadero. Amad, Colosenses, Efesios, a mi esposa, como Cristo amó a la iglesia, ¿sí? Y 1 Pedro 2:17 dice que os améis unos a otros. Amad al hermano. Amaos los unos a los otros. Amad al enemigo. Hermanos, hermanas, si hay, lo voy a leer literalmente, porque hace muchos años ya que lo memoricé, pero ya la mente no. Quiero citarlo como lo dice la Reina Valera, me encanta. Capítulo 4, versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, eso es lo verdadero, ¿eh? Todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis en mí y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Amén.